Muy buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y a cada una de las instituciones que participan de estas jornadas interacadémicas Argentina-Uruguay 2024, 12ª edición. Para mí constituye realmente un honor estar aquí, haber sido convocado para coordinar esta mesa final, mesa redonda de clausura. Y como comunicador es una oportunidad, y quiero decirlo, y quiero además agradecerlo. Empezamos por el final diciendo gracias por todo lo que aprendimos, lo que yo aprendí particularmente, escuchando a los investigadores, a los científicos de ambas orillas y las experiencias que han cosechado a lo largo de tantos años de trabajo común. Se dijo aquí y se usó una frase que yo me la voy a apropiar. Se dijo desde Uruguay que trabajan como bien público y yo la traduzco trabajar por el bien común. Así que muchísimas gracias y complacido de estar en esta reunión internacional de tanto nivel. Pero los que tienen que hablar, los que tienen la palabra ahora son los coordinadores de cada una de las mesas, de las sesiones que se integraron a esta jornada interacadémica. Vamos a presentarlos. Jorge Neira, él fue coordinador de Una Salud y Cambio Climático. Carlos Salveraglio, Cambio Climático y Enfermedades Vectoriales. Carlos Van Gelderen, Sustentabilidad y Desarrollo Sostenible. El ingeniero Miguel Taboada, Huella y Balance de Carbono. Y el doctor Gerardo Leotta, nada más y nada menos que Reglamento de la Unión Europea 1115-2023, y yo pongo un signo de pregunta, ¿hasta cuándo se extenderá ahora y de qué manera? Pero vamos a comenzar por el resumen, breve resumen, que va a ser Jorge Neira de su mesa, la que coordinó Una Salud y Cambio Climático. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La verdad que comparto lo que decía Antonio del tema del aprendizaje. También para nosotros es un aprendizaje todo esto que ha pasado aquí. Como ustedes saben, yo soy médico y todos estos temas que son tan interesantes y tan importantes para nosotros y que nos hacen entender el valor de la transversalidad que tiene esta disciplina que es una salud. Y en ese sentido, justamente, el primer punto fue el impacto del cambio climático en la salud. Me pareció muy interesante el video que vimos del vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, del posicionamiento político. Me parece que es muy rescatable, de verdad que es un lujo tener un vicecanciller, sobre todo con la formación profesional que tiene, ¿no? Es un profesional que está dedicado a la política, no es un político que se ha dedicado solamente a eso, sino que es un profesional. Y como profesional me parece que está claro su posición política y lo que habló, digamos, de la importancia que tiene para Uruguay el impacto del cambio climático. Y en ese sentido, la segunda participación, que fue la del académico Augusto Müller-Gras, que es de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay, que habló justamente de la salud del cambio climático, pero no solamente desde el punto de vista técnico, que sí lo hizo muy bien, sino además del impacto ético, ¿no? Y se habló de una salud, por supuesto, pero además con el concepto de lo que se llama la salud planetaria, ¿no? Esto es un desarrollo que se hizo en el Interacademy Partnership of Health hace unos años, que es caso de una publicación que hizo, creo que Lancet, un libro completo que se llama Planetary Health, que es el gran paraguas en realidad, la salud planetaria, donde se albergan todas estas iniciativas que me parecen tan valiosas, y sobre todo lo que significa salud animal, salud ambiental y salud humana. Y en ese sentido además habló desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y una de las cosas que creo que también tiene mucha trascendencia es ética y equidad. Equidad significa igual posibilidad de acceso a todos los habitantes del planeta
a las mismas condiciones de salud, a las mismas condiciones de calidad de vida, a las mismas condiciones de todo tipo de necesidades. Así que me parece que fue muy bueno, el posicionamiento ético es muy destacable porque depende de cada uno de nosotros y de todos, ¿no? Yo siempre insisto que en el año 1980 se declaró a la viruela, se declaró el planeta libre de viruela. ¿Y por qué la viruela, que era una enfermedad endémica, desapareció del planeta? Porque se vacunó todo el mundo todo el tiempo. Todo el mundo todo el tiempo es todos nosotros todas las veces, ¿no? Y esta de masividad y continuidad de las políticas, de este tipo de políticas, de este tipo de iniciativas, es lo que le va a dar realmente la sostenibilidad de la que se habló más adelante en otras mesas. Y me parece que esto también tiene que ver con la ética de la decisión política y con la ética de la ciencia, digamos, es destinada fundamentalmente a la sociedad. Después Matilde Rusticucci es como ustedes saben, es profesora de Ciencias de la Atmósfera. Bueno, ella tiene una experiencia muy interesante en lo que significa el impacto del clima sobre la salud humana, basado, digamos, en el aumento de la temperatura. Es interesante porque este aumento sostenido de la temperatura, que se hace dentro de los 1000 años, donde ella muestra el esquema, se ha producido hace 70 años, ¿no? Hace 70 años que el incremento de la temperatura es casi logarítmico. Recién acabo de leer una publicación que se hizo el 14 de noviembre, donde parece que la temperatura aumentó 2.7 grados este año, ¿no? Mucho más del 2.1 esperado, así que ya tenemos 0,6 más. Y esto me parece que es importante porque para quien no cree en el cambio climático, lo que hay que creer en los datos, ¿no? Y a mí me parece que esto es algo que nos debe alertar y que justifica, digamos, esa cantidad de días que ella mostró, la cantidad de días de temperaturas promedio aumentadas. Y el aumento de la mortalidad, ¿se acuerdan? La cubeta que mostró de acuerdo a la baja temperatura y la alta temperatura, ¿no? Es una cubeta que la mortalidad aumenta con la baja temperatura, pero aumenta más con la alta temperatura, y lo que se está produciendo en el planeta es que hay cada vez más días, se habla, por ejemplo, en nuestro país, de 180 días de temperaturas más altas promedio, con lo cual es la mitad del año. Por eso es que el dengue, digamos que antes era epidémico, por así decirlo, porque tenía sus brotes, se está haciendo endémico, el norte de la Pampa para arriba es endémico, y bueno, ya saben que hay casos que hubo en Neuquén y algún caso que se padeció más al sur todavía. Así que este es un tema que nos tiene que alertar, de la misma manera que nos tiene que alertar el tema de las inundaciones, el tema de la sequía, el tema del niño y de la niña y todas estas cosas que están pasando, y sobre todo el impacto, como siempre dice Matilde, lo que tiene que ver con no solamente con el fenómeno, sino con la vulnerabilidad y la exposición. Para nosotros los médicos, vulnerabilidad y exposición están casi siempre juntos, porque los que están expuestos son los vulnerables, ¿no? Y justamente por eso es que nosotros insistimos en el tema de desterrar el término desastres naturales, porque lo que es natural es el fenómeno y no el desastre. El fenómeno es natural porque es una cosa del planeta, pero lo que no es natural es que ese fenómeno provoque la cantidad de víctimas que provoca, que están siempre vinculadas con la vulnerabilidad de las personas o de las estructuras, ¿no? Y finalmente Miguel Ángel Taboada, que habló excelentemente sobre lo que significa los suelos en cuanto a la falta de nutrientes, en cuanto a las características de los suelos, el impacto que tienen algunas políticas que se hacen sobre los suelos, como la deforestación. Se habló de qué pasa cuando, digamos, yo aprendí el tema de cuánto es el suelo, ¿no? Yo me quedé con esta referencia, ¿no? Y entonces, hablando con Miguel, me decía, bueno, en algunos casos son 7 metros, como, ¿no? En Misiones son 7 metros, el promedio son 3. Para mí me quedó así, ¿no? Y ese es el suelo que hay que proteger, ¿no? El suelo que tenemos que proteger. ¿Quiénes tenemos que proteger? Todos, todo el tiempo. Y acá otra vez aparece la misma cosa, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan, todo lo que escuchamos en estos 2 días, todo el tiempo es para cada una de las cosas que se discutieron, porque así es como tiene que ver con la cadena alimentaria, así es como tiene que ver con el carbono, así es como tiene que ver con cada una de las cosas. Así que me parece que realmente las ponencias fueron excelentes, fueron muy buenas. Yo les agradezco muy especialmente desde el punto de vista de la Academia de Medicina el habernos invitado a participar, y me parece que, bueno, ojalá que tengamos éxito en este tema y que lo podamos hacer todo el mundo, todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Salveraglio. Él estuvo coordinando
la sesión de cambio climático y enfermedades vectoriales. Una vez más quiero agradecer el honor que me han hecho de invitarme a dirigir esta reunión. No solo el aspecto que nosotros coordinamos, sino poder participar de la reunión en su conjunto. La reunión en su conjunto trató del tema más importante para la salud del hombre desde ahora y para los próximos años. El hombre tiene riesgo de seguir existiendo en el planeta en estas condiciones de vida, en estas condiciones de salud, no para lejos, para allá, pero dentro de 20, 30 años el riesgo va a ser muchísimo mayor. Hay algunas estimaciones que ya en 2050 el cambio de la humanidad va a ser tan importante que no lo podemos ni siquiera imaginar. Y para el 2050 faltan 25 años, lo que nos lleva a vivir a nosotros del 20 hasta ahora, desde el 2000 hasta ahora, que parece que fue un ratito nada más. Con esos espíritus de mejorar las posibilidades de que el planeta cambie en sentido favorable, se invitaron a varias personas muy distinguidas de distintos países. Uno de ellos fue el doctor veterinario, el doctor José Manuel Benzal. El doctor José Manuel Benzal es un veterinario distinguido del departamento de Salto, del interior del país. Se dedicó fundamentalmente a la asistencia, a la docencia, a la investigación, y uno de sus temas preferidos fue las riquecias. Hizo el comentario de las enfermedades por riqueza que afectan al hombre, las gravedades de las enfermedades por riqueza en el norte, del hemisferio norte, y que en el hemisferio sur también van aumentando las enfermedades por riquezas, algunas de ellas son fatales. Y que también el cambio de la riqueza va dependiendo de los hospederos, y los hospederos en buena parte en la garrapata. Y que garrapata, al ir cambiando el hábitat donde se encontraba, va tomando nuevos hábitats. Hice el ejemplo del carpincho. El ejemplo del carpincho, que antes era un animal muy ajeno a la civilización, hoy día lo están integrando en distintos parques públicos, y es muy respetado. Y yo relataba el episodio de un conocido nuestro que tiene un lago cercado para tener un carpincho adentro. Llegó a tener 150 carpinchos. Cuando llegó a tener esa cantidad, apenas estaba al lado llenó de garrapata, y tuvo que limitar el carpincho porque la garrapata fue imposible de controlar. Entonces, estos medios de vida de los animales y los cambios pueden llevar a cambios en la salud del hombre que son muy difíciles de mantener. Y eso hacía entonces la referencia a las nuevas riquezas, a los nuevos hospederos como el carpincho, y bueno, y a los riesgos del hombre por el cambio de hábitat. La segunda que habló, que fue una persona encantadora, fue la doctora Susana Llovera, con gran experiencia en la patología infecciosa, en la patología del viajero, en el medio ambiente, y ella señaló fundamentalmente que el medio ambiente, al cambiar, cambia también los vectores del medio ambiente. Donde antes no había algunos vectores, ahora los hay, donde antes había determinadas y otras, donde esos vectores antes eran atacados por determinados tóxicos o por determinados sistemas, hoy son resistentes. Entonces el cambio que se está viviendo en la Tierra es tan grande que nos está exponiendo permanentemente a la salud, y eso necesita de nuevas investigaciones para grandes cambios. Eso hacía también ver que los viajeros en el mundo también lleva también a las posibilidades de nuevas enfermedades. A veces es difícil de prever. ¿Quién, cuando en el mes de enero se empezó a hablar del SARS-CoV-2, iba a pensar que iba a llegar acá en Uruguay? Me acuerdo que uno de los secretarios de la salud pública del país dijo: el COVID no es problema para Uruguay, el problema para Uruguay ahora es el dengue, es el chikungunya, es el Zika, es la desnutrición infantil. Y al mes teníamos una epidemia que abarcó a todo el mundo. Que en un mes de China haya llegado al Uruguay con la frecuencia que llegó, o haya llegado al mundo entero, creo que no es fácilmente imaginable. Pero hay que ser muy ambicioso, como se fue con la viruela. La enfermedad más frecuente y más grave del mundo, la que traía más mortalidad, la ciencia la pudo erradicar del planeta. Así que hay que manejarse con visión y con ambición, porque el hombre puede llegar a lograr casi milagros, como fue la eliminación de la viruela. Por último, nos habló el doctor, licenciado Andrés Cabrera, referente también al combate de los transmisores de las enfermedades de ella. Él decía que los combates tradicionales de las enfermedades no alcanzan para hacer desaparecer una enfermedad o un vector. Hizo el ejemplo del DDT, que fue sumamente eficaz y que logró prácticamente la erradicación de América del Sur del mosquito. No pudo dejarse de usar por las consecuencias que tenía sobre la salud del hombre. Al dejarse de utilizar el DDT, volvió la invasión del mosquito curse a picar toda América del Sur. Nosotros parecía hasta hace un tiempo atrás que el dengue lo teníamos lejos. Hace unos años atrás teníamos los dengue que venían del exterior.
Pero hace poco tiempo empezamos a tener dengue autóctono y el año pasado tuvimos un par de miles de casos de dengue en Uruguay. Y para este año no sabemos lo que va a ocurrir, pero la verdad que nos tenemos que preparar para tener una epidemia grande, como han tenido ustedes y como ha tenido Brasil, que tampoco pienso que unos años atrás se imaginaba que la epidemia del dengue iba a ser tan importante como ser uno de los principales temas de la salud de la población. Y él hablaba entonces de adquirir y de estudiar técnicas nuevas de combatir los vectores transmisores de la enfermedad. Habló con muy a precisión de eliminar o esterilizar machos de determinados insectos para, al volcarlos al medio ambiente, limitar la puesta por las hembras de huevos fértiles. Esa es una forma de achicar, y es también otra tecnología para erradicar estas enfermedades. Bueno, todo esto está hecho en función de lo principal de la medicina y la dificultad de todo, que es la vida y el bienestar del hombre, y solo con una buena vida y un buen bienestar lograremos la paz social. Muchas gracias. Gracias, Carlos Sbaraglio. Muy buena la síntesis, muy puntual. Y ahora vamos a pasar al doctor Carlos Van Gelderen. Ahí le llegamos el micrófono. Él estuvo en la sesión de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Carlos, te escuchamos en la síntesis. Bueno, gracias. Bueno, me tocó un grupo muy interesante. Algunos aspectos a mí me impactaron mucho, como todo digamos, esta reunión, donde me parece que, como dicen acá, aprendimos un montón, al menos yo, alguna serie de cosas, y otras las reafirmamos. En la evolución de la ganadería me parece importante destacar la importancia de tener animales sanos y seleccionados como eficientes, porque eso hace mucho a la sustentabilidad. Animales enfermos están ahí al campo y ayudan a contaminar y no a hacer el trabajo que realmente tienen que hacer en el mantenimiento de la biodiversidad, de las pasturas, y que sirvan como alimento a los seres humanos. Me pareció que estuvo bueno, sobre todo el uso de nuevas herramientas, las vacunas, y eso tiene que ver con la resistencia antimicrobiana, con lo cual tenemos que seguir controlando el uso de antibióticos. Y bueno, me parece que la producción tanto uruguaya como argentina es una producción basada en pasturas, con poca uso de medicamentos, etcétera, y que hay algunos temas que se pueden eficientar con el uso correcto de las vacunas y de la información. La charla que dio Juan José Grigera sobre la sustentabilidad a mí me abrió mucho los ojos, sobre todo cuando hizo todo un punteo de cuáles son los impactos que se han estudiado en el mundo, de las diferentes cosas que se pueden hacer con la ganadería, desde la selección genética, desde todos los aspectos que hacen al consumo de carnes, y cuál es el impacto mejorando esos aspectos y trabajar más en aquellos que nos puedan dar más réditos. Me parece que la función que tiene Juan José, sobre todo ahora en la OPIC, es muy importante para nuestros países, para que él también pueda seguir transmitiendo al resto del mundo qué es lo que hacemos acá, que es distinto, pero es mejor que lo que hacen otros. Y después me gustó mucho también lo de ¿cómo se llama? De Adrián Bifaretti, porque creo que un punto muy flojo que tenemos, al menos el sector agropecuario, es la comunicación. Y cuando habla de comunicación, no es la comunicación entre pares, la comunicación es a la gente, al consumidor, porque acá el que paga todo esto, toda esta fiesta de la producción, es el consumidor. Si el consumidor no consume, se acabó el negocio, se acabó las actividades y nuestro trabajo. Y yo creo que están haciendo un trabajo realmente muy bueno, algunas cosas conocía, otras no, y me parece que es una de las cosas que hay que intensificar, la comunicación basada en ciencia, pero dicha en idioma sencillo, para que la gente lo entienda, porque si no, la gente no lo entiende. Uno de los problemas graves del sector de investigación, acá le voy a pegar a mi amigo Leota, es que hablan para ellos, entonces la gente se queda afuera. Pero además, ¿qué le importa? Sí, trata de tener razón, pero bueno, entonces yo creo que... No, vos sí. Yo, una cosa que aprendí de CONICET es a tener que armar informes para la gente, con base científica, pero bajando... Uno habla tal cosa y el tipo no lo entiende, porque no tiene por qué entenderlo.
Así que eso me pareció muy bueno y creo que es una de las cosas que debe explotar más todos nuestros sectores. Vuelvo a lo mismo, ¿qué nos pasa en el mundo? Estamos discutiendo, yo recién, porque estaba medio dormido, dije lo de la BMC, pero yo creo que tenemos que participar más y comunicar más. La gente no nos conoce. Yo hace unos años, eso fue una experiencia personal en Estados Unidos, en un congreso de carne en Miami, vino un tipo, un productor que fue de Argentina y dijo, dígame, al profesor que era un americano que estaba explicando, dígame, ¿qué opinan de nosotros? Y el tipo se paró así, miró y dice, no te conocen. Y ahí me cayó la ficha, no conocen muchos. Nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, no muchachos, no somos. Lo que dijo la señora pobre Rosario, que le tocó los problemas técnicos, ella hizo un enfoque desde otro tema que para nosotros, a mí me resulta interesante, porque acá estamos hablando de deforestación y ella habló de reforestación, que es lo que está haciendo un poco el Uruguay, hecho con un método inteligente y permitiendo también la crianza de los animales, no invadiendo los campos ni trayendo especies raras y haciendo todo de forma técnica y científica, y creo que es un modelo para copiar, después de todas las peleas que tuvimos por los famosos aserraderos, las fábricas de las papeleras. Bueno, en definitiva también hay que cerrarlos. Sí, claro. Entonces, a lo que voy es que me parece que es un modelo interesante para copiar. Y mi conclusión de todo lo que dijeron acá, que fue mucho más y están en las presentaciones, es que lo que debemos hacer es trabajar más juntos. Nosotros vamos solos y a solos cuando vamos a discutir no nos va bien. Hay que aprender de los europeos, que ellos van en patota y te imponen las cosas y nosotros vamos y por ahí discutimos. Y a mí me parece que la producción agropecuaria de esta región de tanto Uruguay, Paraguay, o lo que era en un momento la cuenca del Plata, ustedes dicen, vos, que sigue siendo que es del sur de Brasil para acá, que es tomada de hace muchos años, es una región privilegiada para la producción de alimentos, por el clima, por la cantidad de recursos disponibles y la sustentabilidad que se puede ofrecer si no empezamos a hacer cosas raras y a traer modelos que no en nada tienen que ver con esto. Así que me parece que han aportado una muy buena información que espero que les sirva a todos los que vinieron. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por el resumen, por la síntesis. Ahora es el turno del ingeniero Miguel Taboada. Él fue expositor también, pero le tocó coordinar la sesión de huella y balance de carbono. Sí, tuve doble trabajo, no me pagaron nada. Ya va a llegar. Sí, voy a llamar a este hombre a Viró, a ver que es efectivo reclamando. Bueno, vamos a hablar en serio ahora. Me tocó moderar o coordinar la sesión 4, que es de huella y balance de carbono. Huella y balance de carbono tiene que ver fundamentalmente con el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero de un sistema y las eventuales compensaciones como carbono estable. Esas compensaciones como carbono estable son fundamentalmente carbono en madera y carbono en los suelos, que es el principal reservorio de carbono de la naturaleza. Hubo 3 expositores. En primer lugar estuvo Ernesto Bigliso por Argentina, y después hubo 2 expositores de Uruguay, Walter Begen y Agustín Itamuso. Y de alguna forma tuve la fortuna de que esas 3 exposiciones estuvieron, yo creo que no solo encadenadas entre ellas, o sea, no superpuestas, sino que también se engancharon muy bien con lo que antes expuso aquí Carlos. En cierto sentido, el problema que tiene la huella de carbono a nivel global es que es un sistema que está bajado de las directrices del IPCC, que fue hecho originalmente para los inventarios de los países. Y a partir de, particularmente, en la última década, esto se trata de bajar para que lo hagan asociaciones, empresas, y eso a veces genera conflictos y genera líos. A esto se refirió particularmente Ernesto Bigliso, donde él mencionó específicamente el tema de la métrica que están midiendo. Es decir, es lo que habla que claramente la problemática del clima es un tema desestabilizante, está incluso en los medios,
con el tema de la Dana en España y todo este tipo de cuestiones. Y esto genera dos reacciones, fundamentalmente que muchas tienen que ver, esto no se dijo en la sesión, sino que lo dijo antes Carlos, entre alguien que es grande y poderoso que la Unión Europea y nosotros que realmente, por lo menos económicamente, somos menos poderosos. Entonces, por un lado, la Unión Europea, a través de su Pacto Verde, se convirtió, según Bigliso, en una fábrica de regulaciones ambientales que condicionan el acceso a los mercados. Hay dos regulaciones, una la expuso posteriormente en la sesión que va a comentar Josefina, así que me voy a abstraer de andar invadiendo su área porque estuvo excelente, creo, pero que por un lado es la reglamentación que impide el acceso a productos que no estén libres de deforestación, el tema que se define como libre de deforestación. Y por otro lado, una segunda cuestión que es el control de carga de carbono en frontera, que se mide a través de la huella de carbono. El tema es cómo se está midiendo eso. Y hay dos tipos de reacciones acá. Uno de la Unión Europea con exigencias muy particulares que tienen que ver con cómo se mide ese carbono en la frontera agropecuaria, y en este sentido Ernesto mostró un trabajo que hicimos hace unos años que hablan de que particularmente nuestros sistemas ganaderos están hechos, todo el Mercosur fundamentalmente sobre pastizales y sobre todo lo que tiene que ver con gran parte sobre pastizales, sobre sistemas mixtos. Esos pastizales, a diferencia de los sistemas de Europa Central bajo clima frío, tienen la particularidad de que al hacerse bajo pastoreo tienen la posibilidad de que pueda ser compensado con secuestro de carbono en los suelos, algo que, de acuerdo a lo que dice Bigliso, es de alguna forma subestimado por el IPCC, que con sus directrices es el organismo que establece estas métricas. Esto lo demostramos en un trabajo hace unos años. Me voy del tema. Sufrimos el ataque de muchos de los colegas, no crean que fue fácil eso, realmente, si a alguno le interesa, hay cartas al editor con nuestras respuestas, pero donde la cuestión en definitiva en discusión era que si se consideraran los pastizales, la capacidad que tiene de compensar todo el Mercosur es total o mayor que como se considera en el IPCC, que nos convierte en emisores. Eso lo trató en gran parte Bigliso. El otro gran comprador que tenemos, que es China, Josefina también mostró los cambios que está viendo en China, pero China fundamentalmente tiene una estrategia dual. Por un lado es una estrategia de parecer no prestarle atención, en el lenguaje vulgar de Argentina diríamos no dan bola, pero no prestarle atención a todas las directivas que salen del Pacto de París, pero hacia adentro, y esto fui testigo, me tocó estar en China 2 veces este año, una de ellas, realmente está haciendo un esfuerzo denodado por reconstruir sus ecosistemas. Esto implica un aumento de la superficie con arbóreas, con arbustales. No lo dijo Bigliso esto, pero China tiene una cantidad de erosión y de cárcavas que, ya mostré una foto de una cárcava, la de China tienen 4 metros de profundidad. Y lo que está el gobierno chino, fundamentalmente con los estados comunales, lo que está haciendo es llevando la tierra de abajo hacia arriba de vuelta. Estamos hablando de eso, por reconstruir ecosistemas. Están poniendo un dinero terrible en todo eso. Obviamente pueden permitírselo. Bueno, todo esto lleva a que evidentemente existe toda una posibilidad de que, depende con quién es el comprador, si es Unión Europea o si es China, el tema de cómo nos estamos manejando con cada uno de ellos. Termino con lo de Bigliso. Esto nos plantea una oportunidad, que es, por un lado, actuar con inteligencia y astucia. Esto es válido para cualquier cosa, obviamente. No negar las críticas fundadas en nuestros problemas ambientales, que hemos hablado mucho de esto, pero realmente mostrar también las debilidades espejo, habla del comprador, y las ventajas verificables de nuestro sistema de producción. Posteriormente viene Walter Wegen de la Universidad del Climate School de Columbia University de Nueva York. La exposición del Walter fundamentalmente hace un foco en algo que yo, por lo menos, muchas veces lo digo en la clase cuando hablo con los estudiantes, de que parece que ahora el foco está puesto en las emisiones de la ganadería, que a nivel global ocupan un escalón muy por inferior del gran culpable. ¿Se acuerdan del elefante en el bazar? Bueno, el elefante en el bazar es la generación de energía en el mundo,
que según el IPCC es responsable del último informe, los datos que yo tengo es 65%, los datos que muestra Walter, sumando todo lo que es procesos industriales y algunas cosas más, llega al 74%. El resto de las actividades del mundo, que es el sector AFOLU, es decir, Agriculture, Forestry and Other Land Uses, el sector residuos, y no me acuerdo si no me olvidé de alguno más, es el 25%. Y sin embargo el foco está puesto en todo eso, entonces realmente está hablando de que no nos estamos defendiendo bien, porque el gran culpable nadie le está prestando atención y todo el mundo está hablando de que hay que cambiar los patrones de consumo, que no hay que consumir carne roja, un montón de cosas que si bien pueden ser atendibles, de que nadie escapa, bueno, acá hay médicos, que una dieta equilibrada, una dieta de tipo mediterráneo se habla, es lo ideal, evidentemente, pero me parece que llevar a un extremo de no producir carne roja es casi un disparate totalmente. Un razonamiento que hablábamos con Juan José, no forma parte de este panel, es que mucha de la producción de carne y la ganadería se hace en ambientes que son tierras vulnerables para la agricultura y que si realmente no se hiciera, habría una acumulación de biomasa que se incendiaría. Entonces, y aparte gente que vive de eso, que a dónde la mandamos. O sea, hay muchos planteos que no toman en cuenta esto y tienen una visión absolutamente teledirigida en otro problema. El otro tema que habló bastante Walter es el tema de la métrica del carbono. Como ven, todo esto está cambiando, no está consolidado. Y una de las cosas que está cambiando fuertemente es el carbono. El carbono es el gran gas de efecto invernadero emitido por la ganadería a través del proceso de fermentación entérica. El rumen de los animales lo que genera es metano a través de procesos anaerobios. El metano se emite a través de eructos. El tema es que ese metano de origen biogénico se considera que ya antes estaba presente y a diferencia del dióxido de carbono que tiene un ciclo de vida en la atmósfera de 1000 años o del óxido nitroso que es el gran gas que emite la agricultura fundamentalmente por fertilizantes y por la orina de los animales y por residuos, el óxido nitroso tiene un ciclo de vida arriba de 100 años, el metano tiene un ciclo de vida de nada más de 12 años, se habla de 15 años, con lo cual en este momento un tema que está en revisión a nivel de la ciencia, esto lo habló Walter, es cambiar la métrica del metano porque no se lo puede castigar, entre comillas, de la misma manera, solamente a través de su poder de calentamiento global, el Global Warming Potential, que es de 28 con respecto al dióxido de carbono, como si ejerciera el mismo efecto que el dióxido de carbono o como el óxido nitroso, porque su tiempo de permanencia, supongamos que desaparecen todos los rumiantes, evidentemente no es que el metano igual desaparecería nada más que en 12-15 años, lo mismo que si desapareciera toda la quema de combustibles fósiles, seguiría habiendo CO2 en la atmósfera durante, digamos, no décadas, siglos diría yo, realmente. El otro tema que habla Walter es que se pone el foco también en los rumiantes y hay otras fuentes de emisión de metano que nadie le presta atención. Una claramente tiene que ver con los humedales. Los humedales, es decir, ambientes donde hay agua y donde hay anoxia, no se los considera y son enormes emisores de metano y fundamentalmente porque se los considera que es una fuente natural. Entonces, de la misma, es lo que plantea, hace un planteo muy inteligente, creo yo, que es pensar, gran parte de las emisiones de los pastizales vienen de lugares donde por lo menos en los últimos, yo diría, él dijo 8000 años, yo diría incluso antes, durante todo el Holoceno. El Holoceno, a ver, el Holoceno es el tiempo que estamos viviendo, el periodo que estamos viviendo actualmente, son nada más que 12.000 años, es nada en la historia de la Tierra eso, la Tierra tiene millones de años, 12.000 años es nada. En el Holoceno hemos tenido pastizales cubriendo todas nuestras pampas y toda la provincia fitogeográfica del Plata en el Uruguay. O sea que esos pastizales también estaban. Con lo cual habría que plantear si realmente esas emisiones que vienen de esos pastizales, realmente habría que considerarlas. Ese es un planteo que creo yo que es muy inteligente el que él plantea. Finalmente, lo que termina hablando Walter es que no habría que focalizarse exclusivamente en la huella de carbono, sino que esto se habló bastante después, ¿no? Realmente no hay que descuidar otras huellas también que hoy en día son fundamentales para la sostenibilidad,
que es proteger biodiversidad, cantidad y calidad de agua. El impacto social, se habló después en la sesión tuya, así que ya te dejo el pie para que... Esa es una conferencia aparte. Sí. Exactamente, pero yo sí lo que quiero decir es que, no me acuerdo si fue en la sesión de Walter o en la posterior, se habló del precio del carbono. Y el precio del carbono, esto sí lo puedo decir, gran parte del factor que hace que varíe, que no es lo mismo ir a un mercado de carbono con un certificado de carbono que sale de reducir quema de combustibles fósiles reemplazando por fuentes de energía renovable, que eso tiene un valor mínimo, que eso acompañarlo con algún certificado que indique que esto hay compensación de carbono en los suelos o aumento en bosques o algo que implique mejoras en biodiversidad. Eso tiene un valor mucho más alto. Es decir, esto ya está cotizando en los mercados y los compradores, los que quieren descarbonizarse, están buscando ese tipo de certificado de carbono. Esto lo marcó muy bien Walter para prestarle atención. Entonces, fundamentalmente lo que dijo es que realmente este tipo de conceptos y actividades marcó claramente que se están llevando a cabo en Uruguay. Esto se habló varias veces y por varios expositores, pero son cosas que hay que prestarle muchísima atención a cómo se mide este carbono y de qué metano estamos hablando. Y resalto otra vez, ¿se acuerdan cómo se habla que el culpable era el portero? Bueno, hubo un caso de un portero asesino, ¿no? Pero no importa, no viene al caso. Que se habla que el asesino es el portero. Bueno, acá el asesino es la generación de energía, no es la ganadería, claramente. El último expositor fue Agustín Itamuso. Lo bueno que tuvo lo de Agustín es que pasó a un tema que viene al final como a posteriori de la problemática de la métrica y de dónde vienen las emisiones de gases, que es realmente lo que tiene que ver cómo se gestiona la huella de carbono, cómo se gestionan los certificados, y entiendo que él utilizó una gran experiencia que viene de su actividad, su experiencia como certificador en su consultora, donde él habló ahí en Uruguay cómo están trabajando fuertemente con certificación de actividad, no solo ganadera, sino también de actividad forestal, y todo lo que tiene que ver con la generación de estos certificados de carbono. Lo que mostró fue muchos ejemplos exitosos y de cómo hay herramientas de prácticas que integran distintos sectores. Yo aquí remarqué una palabra muy interesante que creo que no estamos teniendo, y esto Carlos lo dijo recién, que hay que tener un enfoque proactivo hacia la mitigación del cambio climático. Nosotros, estoy hablando fundamentalmente de mi país, Argentina, tenemos un enfoque reactivo. Viene el lío, se arma el lío, ahí vamos y vemos qué hacemos y no nos ponemos de acuerdo. Entonces hay que ir con propuestas y uno tiene que realmente no solo ser transparente, sino también ser astuto, como dijo Bigliso al inicio. Esto lo remarcó muy bien Agustín Itamuso, entonces fomentar este enfoque proactivo y aprovechar claramente las ventajas competitivas que ofrecen las soluciones ambientales. Bueno, esto es sintéticamente lo de los tres expositores, así que bueno, espero haberlo marcado bien. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí. Sintéticos. Ahora sí, vamos a la última sesión, la que acabamos de compartir, cuyo coordinador fue el doctor Gerardo Leota, nada más y nada menos que el reglamento de la Unión Europea, que acaba de ser prorrogado en su decisión. Es flamante, es reciente, como decimos los periodistas, es noticia urgente y de último momento. Veremos cómo sigue. Paren las rotativas, prestemos atención porque Gerardo nos va a hacer la síntesis del reglamento de la Unión Europea 1115 con fecha 2023 prolongado. Sí, exacto. Gracias, Antonio. Bueno, la sesión estuvo destinada al reglamento 1115. Fue muy interesante porque nos permitió conocer cuáles son las estrategias que está manejando tanto Argentina como Uruguay. En este contexto, destacar que hay que considerar que el origen de todo esto es la presión que hacen los consumidores, que tienen los consumidores y las exigencias de consumidores en la Unión Europea, que traccionan a toda esta normativa que, como bien mostró Josefina de BISEC, aumentó en los últimos 2 o 3 años de forma exponencial. En este contexto, destacar también el trabajo que se hizo en Argentina y en Uruguay,
un trabajo que tiene similitudes y diferencias. Yo ahora voy a tratar de marcar alguna de ellas, entre el sector público y privado. Todos los 3 disertantes destacaron la falta de respuesta, imprecisiones e incertidumbres de parte de la Unión Europea, que entiendo esto es también lo que motiva a la prórroga. Se mencionó la clasificación de países y un benchmarking que no llegó a tiempo de parte de la Unión Europea en cuanto a la clasificación de los países con base en riesgo. También se mencionó que en el caso de Argentina se está haciendo un trabajo de evaluación de riesgo propio, que esto entiendo y lo asumo como algo muy valioso, porque tenemos que conocer dónde estamos posicionados para poder establecer estrategias. Respecto de las similitudes y diferencias, en los 2 países se tomó una postura reactiva y, si se quiere, de no aceptación en algún punto de un reglamento que es unilateral de parte de la Unión Europea. Pero los 2 países entendieron que no está siendo dirigido directamente hacia Argentina o hacia Uruguay o hacia el resto del mundo, sino que este reglamento está dirigido a los importadores de la Unión Europea, que van a ser los responsables de cumplir con la exigencia que está poniendo la Unión Europea. Entonces, en ese contexto, en los 2 países se establecieron estrategias para dar cumplimiento y cubrirle, si se quiere, permítanme la palabra no académica, de cubrirle las espaldas a esos importadores que van a tener que dar respuesta y confían en los productos de Argentina y Uruguay. Y en ese contexto destaco 2 palabras que mencionaron, que son oportunidad y desafío. Tanto Argentina como Uruguay tienen oportunidades en el marco de esta reglamentación, y también tienen enormes desafíos. Respecto de lo que es ganadería, los 2 países se posicionaron en la trazabilidad sanitaria, cada cual con sus particularidades. En el caso de Uruguay, con una trazabilidad individual, que la tienen ya desde hace décadas. En el caso de Argentina, una trazabilidad por tropa con identificación individual y con sistemas de trazabilidad sanitaria que le dan garantías a la Unión Europea, que la Unión Europea viene a la Argentina y Uruguay cada 2 años a verificar estos sistemas. Entonces ese es el puntapié inicial, que como dijo el ingeniero Faropa, y también lo dijo Emilio Bonifacino, son bienes públicos, y estos bienes públicos van a estar disponibles para los productores y para los exportadores, con sus matices de los 2 lados del Río de la Plata. En el caso del Uruguay, en los dos países es sin costo para el productor. En el caso de Uruguay, aparentemente tendría un costo, particularmente para la soja y para la madera. En el caso de Argentina, son bienes públicos que se van a poner a consideración y a uso de plataformas como BISEC, que es una plataforma privada que va a usar bienes públicos para dar garantías a esos importadores que confían en el país. Y bueno, creo que con esto estoy resumiendo brevemente lo que se abordó en la sesión. Muchísimas gracias, Gerardo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud? Para los que están con nosotros aquí en la academia, para los que están por vía virtual, estamos disponibles, están disponibles los coordinadores. Yo, mientras tanto, tengo una consulta para ustedes, para los 5 o para cada uno. ¿Ustedes confían en que estamos asistiendo a un cambio de paradigma y que este es uno de los peldaños de esa escalera que nos lleva de alguna manera a esa definitiva incorporación de Latinoamérica en el mundo, de alguna manera para ser reconocidos, o todavía nos falta mucho, hay que recorrer un largo camino? Si a mí me permiten, a mí lo que se me ocurre, digamos, de todo lo que se dijo aquí, hay algunas palabras clave que uno debería tomar, ¿no? Una es la equidad. Me parece que es un tema que hay que lograrlo. Se logrará de acuerdo con las normativas o no, pero me parece que esto es lo que hay que lograr, digamos. Esto por un lado. Por otro lado, la sustentabilidad de las políticas. Las políticas tienen que ser sustentables, no tienen que ser altibajos, ¿no? Y esto me parece que si se lograra,
Me parece que Uruguay es un buen ejemplo de políticas sustentables durante tanto tiempo. Yo lo escuché una vez decir a Sanguinetti que la diferencia entre los argentinos y los uruguayos era que los argentinos eran muy creativos, pero que los uruguayos eran institucionalistas. Y yo creo que está bien eso, ¿no? Y eso es lo que, la característica que tiene, la diferencia que tiene Uruguay con nosotros, que tiene que ver con las instituciones. Quizás sea el momento que las instituciones se pongan los pantalones largos y que, digamos, con esta sustentabilidad y con esta equidad, con el criterio de equidad, con la sustentabilidad, con la masividad de las propuestas y sobre todo con la continuidad de las propuestas se pueda lograr algo. Si no, me parece que va a ser difícil. Yo creo que la transversalidad, sobre todo en todas estas políticas, y acostumbrarse a trabajar transdisciplinariamente, cosa que tampoco nos es tan fácil. Gracias, Jorge. Perdón, sí, voy a decir yo. Lo que vos dijiste creo que puede ser un muy buen resumen de lo que hay que hacer. Aportar nuestra creatividad y la institucionalidad, que los uruguayos aporten la institucionalidad. Y ahí nos va a ir bien. Y vayamos a discutir, no tengamos miedo. Acá, nosotros a veces cuando vamos a los foros internacionales como tenemos miedo, los latinos nunca hablan. Siempre, una vez un inglés amigo mío me dijo, ¿por qué siempre están reunidos siempre entre los latinos? En vez de abrirte y buscar otra cosa. Pero me encantó esto que dijo él, ¿eh? Él vio, anotalo, institucional más creatividad. Claro. ¿Algún otro aporte? Vamos a escuchar a Miguel. No sé si estamos ante un cambio de paradigma. Lo que sí vengo viendo en los últimos 20 años, puntos de quiebre que fueron muy claros. El primero es la creación del IPCC en 1989. A partir de ahí cambia, es cuando se toma conciencia del tema del cambio climático. Luego viene el establecimiento del protocolo de Kioto, los mecanismos de desarrollo limpio. Son cuestiones institucionales que van haciendo cambiar las cosas. Empiezan a aparecer los créditos de carbono. A partir de lo que se llamó el estudio del milenio, Millennium Ecosystem Assessment, que sale publicado en 2005, a ver, los suelos eran como espero que no haya ningún botánico acá, como la botánica, ya más o menos se sabe, está el libro, no digo que no cambie la ciencia, pero más o menos se conoce ya. Con suelos pasaba lo mismo ya. Esto cambia totalmente, porque el suelo pasa a ser la estrella de vuelta con el secuestro de carbono. Eso lo genera el Millennium Ecosystem Assessment, totalmente. ¿Tá? Y el punto de quiebre que hay en el siglo XXI claramente es París 2015, con la COP21, en el cual ya los países que no son anexo 1, es decir, nosotros, el mundo en desarrollo, está obligado a mitigar el cambio climático, cosa que antes no pasaba. A partir de ahí se genera, con el estudio del IPCC, Global Warming at 1.5, la obligación de los países se comprometen a ejercer medidas para que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados o a lo sumo 2 grados, y eso es lo que genera toda esta historia que estamos discutiendo hoy. Miguel Taboada dijo, lo recuerdo bien en la exposición, habló de volver a la cuna, de reivindicar la cuna que es el suelo. Tenemos una consulta vía virtual, enseguida vamos a volver aquí a la sala para la consulta, pero tengo una que llega desde Uruguay, desde la República Oriental del Uruguay. Augusto Miura, ¿cuál es la consulta? No es una consulta, aquí desde la tribuna oculta quería manifestar mi satisfacción y felicitar a todo el grupo de coordinadores de las diversas mesas con sus excelentes resúmenes y felicitar a los organizadores argentinos que lograron concretar un evento muy importante donde todos los temas fueron tratados con gran profundidad. Pero lo otro que puedo decir al mismo tiempo, y es algo que constatamos constantemente a nivel de las actividades que pretenden ser de difusión académica, es lo poco convocantes que resultan y la menguada participación que se gesta en ambos lados, ¿no? Lo presencial y la distancia. Por eso es que confiamos mucho en que Antonio pueda servir de caja de resonancia y pueda llevar todos estos elementos a con cada vez más amplitud y cada vez más difusión, porque ha sido muy importante todo lo que se ha tratado, con gran dedicación, gran cantidad de estudio y gran profundidad. Quiero felicitarlos a todos por la participación y los diversos aportes que han hecho. Muchas gracias.
Gracias, Augusto. Y bueno, en lo que a mí me toca, vamos a colaborar, pero esta es una tarea que debe ser asumida y es una discusión que se está dando también en el contexto de mi área, de la profesión o del oficio del periodismo y el compromiso de los medios de comunicación, pero tiene que haber una gestión por parte de las entidades, de las instituciones, para que la comunicación no sea más una asignatura pendiente. Este es un tema que alguna vez habrá que ponerlo en debate, habrá que llevarlo al primer plano y discutirlo en todos los ámbitos. Y con justicia tenemos que reconocerlo. Pero hay un pedido de palabra también del doctor Elvio Sosa, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Veterinarias del Uruguay. No, tú hiciste una pregunta si Latinoamérica Unida podríamos tener trascendencia y demás. Tenemos muchas experiencias con asociaciones latinoamericanas, al principio ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, ALAC, Asociación Latinoamericana de Comercio, y son todos institutos totalmente para lo que es Latinoamérica. Yo creo que con el capital que tenemos como Mercosur, con la proteína del mundo acá, y con todo sustentable, y con todo y haciendo los deberes, creo que soy integracionista, no soy separatista. Pero si pensáramos primero entre nosotros, y digo por los 4 países de Mercosur, partiendo de la base que de Argentina, deberíamos ser un país, porque hay que conquistar a Brasil. Pero si pensamos en grande, es imposible. Somos tan distintos en estos temas de producción, de responsabilidades, de las normas internacionales. Uruguay es como, ustedes conocen, somos institucionalistas, somos muy chiquitos. Si nos portamos mal, ni nos miran. O sea, hay muchas razones para hacerlo. Nosotros tenemos la fuerza de Argentina, somos un solo país, o sea, no tenemos nada que nos separe. Por lo tanto, creo que la concentración debería estar en todo nuestro trabajo, por lo menos empezando acá. Y ese bloque que ustedes hablan de ir allá con fuerza, no es lo mismo ir con el 38% de la proteína del mundo, 2 países o 4 países que tienen un bloque que sabemos cómo piensan. Yo qué sé, no tengo nada en contra, no nombra ninguno, pero es tan distinto lo que puede pensar uno del altiplano respecto a lo que estamos hablando de lo que estamos hablando nosotros. Pero es un comentario, porque tú me hiciste una pregunta si fuera la integración de toda la vida. Gracias, Elvio, muchas gracias por el aporte. ¿Alguna otra conclusión? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra consulta? ¿En la sala o virtual? No la tenemos. Yo les quiero agradecer nuevamente. Vuelvo al principio, ¿no? La primera palabra que uno tiene que decir siempre, nos enseñaron desde chiquitos, es saludar y decir gracias. Gracias por estar, gracias por acompañar y sobre todo por, y aquí me permito decir, plantear esta nueva alternativa. Quizá no sea un cambio de paradigma en el sentido estricto de la palabra, pero es un primer paso. Y aquí hay algo que dijo Elvio recién, que marcaron ustedes, cada uno de ustedes, en los, yo diría, excelentes aportes que hicieron, la síntesis que hicieron de los expositores. Ustedes hablaron de un modelo de integración, de un nuevo modelo de integración. Me quedo con esto, me quedo con la iniciativa de estas jornadas interacadémicas que ya cumplieron 12 años. Un proyecto que se sostiene a lo largo de más de una década, con todas las circunstancias vividas en ese tiempo, hasta con una pandemia, y que sobreviva, es una buena noticia. Y tenemos que ocuparnos justamente, y lo digo, trato de decirlo, cada vez que tengo un medio de comunicación a mano, que hay que esmerarse por dar buenas noticias, porque en definitiva este es el alimento de la vida. Las malas aparecen solas. Dijeron muy bien que los desastres no son siempre provocados, a veces son accidentales. No tenemos que provocar desastres,
sino aportar soluciones, ayudar al bien común y sobre todo escudarnos, respaldarnos en la ciencia, en la investigación y en el trabajo de cada uno de ustedes y de aquellos que nos acompañan permanentemente. Muchísimas gracias, gracias por esta edición número 12 de las Jornadas Interacadémicas Argentina, Uruguay, Argentina 2024. El aplauso para ustedes. Bueno, yo le voy a hacer el cierre de mi parte, digamos, de la Academia Nacional de Medicina. Como decía Gerardo, yo soy solamente miembro titular, soy presidente del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos y además coordinador de la Comisión Interacadémica Una Salud. Vuelvo a traer otra vez el saludo del presidente Miguel Podestá, el académico Miguel Podestá. Para nosotros es un placer compartir estas actividades porque realmente estamos absolutamente convencidos que esta es la forma de trabajar, como decía Elvio, integradamente y sobre todo hacerlo sustentable, ¿no? Nosotros creamos la comisión el año pasado y esa comisión fue la semilla de la jornada argentino-uruguayo del año anterior. Y muchos de los que estamos acá, ¿no?, de los que hablaron, y ahora se suma Gabriel Gutkin de la Academia de Farmacia, pero tenemos otras academias, la Academia de Ciencia y Medio Ambiente, la Academia de Ciencia de Córdoba, la Academia Joven Argentina, ¿y qué me estoy olvidando, Gabriel? ¿Alguna más? Bueno, por supuesto, Agronomía y Veterinaria, nosotros, y la verdad que es un placer hablar con gente de otras disciplinas y ver todas las cosas en común que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de resistencia bacteriana, y vemos que el problema de resistencia bacteriana está menos donde nosotros creemos que es el hospital y más en otros lados. Bueno, estas son cosas que uno va aprendiendo y que va viendo que en realidad la única forma de trabajar con estas cosas es que cada uno se ocupe de lo que sabe. Y otra cosa que creo que es importante es el tema de la comunicación a la sociedad. Cuando uno comunica a la sociedad, nosotros siempre distinguimos dos tipos de sociedad, la sociedad científica y la sociedad general, ¿no? La sociedad científica es la que uno lo convence con los papers. La sociedad general es la que necesita que le expliquen de una forma que lo pueda entender, como dice Carlos. Borges dice que el lenguaje es una memoria compartida, ¿no? Y lo que hay que hacer es hacerles compartir la memoria de las mismas palabras que usamos nosotros. Y a mí me parece que en ese sentido es responsabilidad nuestra la difusión de contenidos hacia la sociedad, porque eso también hace que la sociedad se empodere en el sentido de poder exigir cosas que merece. Así que muchas gracias, felicitaciones a todos los integrantes de Uruguay, a todos los integrantes de Argentina. Para nosotros es un placer, estamos absolutamente a disposición. Muchas gracias a todos. Bueno, como ustedes saben, represento a la Academia Nacional de Veterinaria y no vengo del exterior, me siento en mi casa, o sea que es muy poco lo que puedo decir. Carlos lo sabe, que nos sentimos más que hermanos verdaderamente. Pero lo que dijimos nosotros en el acto inaugural, como posibilidad que iba a pasar, esos augurios que hicimos se cumplieron con creces, porque realmente incorporamos temas nuevos, totalmente, no nuevos porque aparecieron hoy, sino que lo incorporamos a esta jornada, ya sea el tema ambiental como huella de carbono, y creo que eso nos da la pauta de lo que es este grupo de trabajo, sobre todo los coordinadores, los de acá y los que en ambas orillas coordinaron todo ese programa extenso con excelentes disertantes, si pudieron entrelazar todos los temas, todos tenían una relación con otros, y eso creo que es la satisfacción de esta 12ª jornada. Y como lo dije, van a haber muchísimas jornadas, y así como nosotros recordamos a aquellos preclaros que lo nombramos ayer, que organizaron esto, muchos jóvenes se van a acordar de algunos que estuvimos acá y que disfrutamos de esto, y esto es la semilla no solo para los científicos, sino un poco lo que dice siempre Carlos, cuando vamos a la Unión Europea, cuando vamos acá, vamos como con timidez y demás. Con esta libertad que hablamos acá, así tendríamos que actuar. Así que nada más que agradecimiento, amabilidad, gentileza, confraternidad, o sea que ha sido una de las jornadas que la vamos a recordar, y soy partícipe de la primera, ya casi por razones casi biológicas, pero he tenido el gusto y el placer de compartirlas, y esta creo que marca una pauta que los temas nuevos son los que nos tiene que concitar, y sobre todo lo que se dijo previamente, la difusión de esta jornada. Eso es fundamental, porque no puede quedar acá.
y ya tenemos nosotros nuestra revista científica y nuestro boletín de la academia esperando y preparado para que lo que va a salir de acá presentársele no solo a la comunidad científica, sino a la comunidad en general. Nuevamente, solo agradecimiento para ustedes. Gracias. Hace casi 40 años se crea la Academia de Medicina en Uruguay. Mi padre fue su primer secretario y me decía siempre, la función de la academia es identificar los problemas de salud y bienestar de la población y hacer lo posible para darle solución. Y eso creo que fue lo que ha hecho esta comisión integrada por médicos, veterinarios y hombres de ciencia de Argentina y de Uruguay. Inicialmente se elegían los temas vinculados a enfermedades de los animales y del hombre, la zoonosis, pero creo que últimamente se ha elegido el tema más importante, como es la sustentabilidad ambiental. Pues la sustentabilidad ambiental, en eso nos va la salud de todos, nos va la salud del planeta y nos va la salud de toda la población. Así que creo que avanzar en esto, mantener este tema de forma permanente, es una obligación de los académicos que queremos brindar una mejor vida para la comunidad. Muchas gracias por la invitación, los felicito, quedan en sus manos, o en manos de todos, pero prácticamente en sus manos, la difusión de este tema que creo que es de sumo interés y de ese dará sus frutos. Si esto lo sabemos difundir bien, dará mejores frutos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No soy el presidente, claramente, soy el representante de la asociación, la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de la República Argentina. Mi presidenta estuvo en la sesión inaugural. Lo que quiero rescatar, sobre todo en esta oportunidad, en esta jornada, tuvimos una posición por ahí un poco menos relevante porque el temario era mucho más cercano, mucho más directamente cercano a otras áreas. Y uno de las cosas que llevo para comunicar a mi academia es un montón de cosas de aprendizaje. Sí, creo que es un tema que todos aprendimos formalmente a través de las exposiciones, sino que con lo que estuvimos charlando fuera de las exposiciones, que también es una parte muy importante y que a veces se pierde cuando hacemos cosas, digamos, de forma virtual. La chance de poder cruzarme con Gerardo en una parte y bueno, uno dice chusmear, pero no es chusmear, es discutir de problemas institucionales que hay en algunas organizaciones o organismos estatales o en las universidades, también es importante. ¿Sí? Esto es fantástico que podamos tener el acceso virtual, pero hagamos el máximo esfuerzo para tener muchos más intercambios personales durante las sesiones. Me parece que eso es algo como para recordarlo para futuro, que es un esfuerzo muy grande de los dos lados del charco, digamos, de la palanganita que tenemos adelante, como para que tengamos más gente interactuando. Y justo, bueno, con esto de las riquezas y todo, o sea, que yo hoy estaba en Almabrán en una cosa de otra cosa, y está la experta del CDC de las riquezas, y salen las preguntas, digamos que las chances de intercambio y nuevos métodos diagnósticos, y que pueden ser aplicados en veterinario, que pueden ser aplicados para describir nuevos vectores que no sabemos ni siquiera que tenemos, porque no está, como decían, del suelo. No sabemos todo, claramente, ¿sí? Entonces, digamos, digamos, cercano a ese tema es desde donde yo lo miro, desde más cercano a lo que es el diagnóstico o la caracterización de cosas que van apareciendo. Me parece que siguen apareciendo un montón de oportunidades de cooperación, de la más sana cooperación, que es que te vaya vos bien con algo que yo te doy, y a mí también me va a ir bien porque vos vas a tener la chance de poder no devolverme plata, sino si vos crecés vas a tener la posibilidad de ayudarme a crecer a mí. Entonces me parece que eso es uno de los puntos, digamos, importantes de las interacciones entre academias, ¿no? Entonces, bueno, nada, llevo muchos mensajes para transmitir a mi propia academia, y la mejor disposición para que de las áreas que son más cercanas a nuestra experticia, seguir participando en todo lo que podamos. Y muchísimas gracias
como lo primero y lo último. Gracias. Bueno, me toca hablar el último, cerrar estas jornadas interacadémicas. Para mí ha sido un honor poder reemplazar al presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, el doctor Jorge Recalde, que lamentablemente no ha estado presente, pero ha estado presente en forma virtual. Ha tenido un pequeño problema a contratiempo de salud que hago voto para que pronto se reponga. Y quiero decirles que hemos tenido 2 días de intensa actividad donde se han desarrollado temas de diversa índole, pero sobre todo para la calidad humana de la gente. Hemos desarrollado temas que hacen a la salud, que hacen al medio ambiente, a la conservación del planeta, a la comercialización entre los países y sobre todo a la confraternidad uruguayo-argentina. Quiero agradecer a las academias que han participado, a los coordinadores, a los disertantes, a todos los que han participado de este evento, y así que no tengo más nada que decir, sino solamente gracias a todos ustedes, y estoy muy contento de que estas jornadas han sido un éxito. Muchas gracias a todos.